Ya fue lo último. Ok. Eh, bueno, en el tema de la preexistencia está el tema de la coeternidad de Cristo con el Padre. Es decir, el Evangelio de Juan, que es el texto que está en la diapositiva, pero vamos a leer Juan 1 del 1 al 3, donde dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio, en el sentido de antes del inicio del tiempo, ya existía Jesús. Entonces habíamos hablado de que la existencia de Cristo se sitúa fuera del plano temporal. Estaríamos hablando de que también el Hijo participa de esa eternidad y atemporalidad de Dios, de la divinidad. Entonces, Jesús existía antes del inicio del tiempo, y hay que entender el tiempo también como parte de la creación de Dios, como parte de las cosas inmateriales creadas, porque el tiempo no es otro ser eterno al lado del Dios eterno, sino que el tiempo llegó a existir como parte precisamente del acto creador de Dios. Por lo tanto, la existencia de Cristo o la preexistencia de Cristo se ubica fuera del plano temporal. Antes del inicio del tiempo, el Hijo es eterno, como lo afirma Juan. Coeterno con el Padre, estaba con Dios, siendo el verbo Dios, que es lo que declara con total claridad el Evangelio. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, aquí nos sirve de fundamento también el comentario que hace de estos versículos León Morris. León Morris tiene un comentario del Evangelio de Juan en 2 tomos, y es una obra excelente, es una obra muy completa donde comenta toda la teología juanina en la parte del Evangelio. Es un comentario bíblico, pero con unas aportaciones tanto exegéticas como teológicas muy importantes. Entonces, León Morris comenta este versículo diciendo, el verbo estaba con Dios. Es quizás la traducción más pálida de la difícil expresión griega. Si tomamos la preposición de forma literal, significa el verbo estaba hacia Dios. Para Juan no hay oposición entre el verbo y el Padre. Toda la existencia del verbo está orientada hacia el Padre. Probablemente deberíamos interpretar que la preposición incluye las dos ideas, presencia y relación. Entonces, el Evangelio de Juan nos muestra una cristología, ¿cierto? Desde el himno donde Jesús estaba desde la eternidad. El Hijo de Dios entonces participa de la eternidad. Alguien que quiera leer, eh, que nos lea Juan 17:5. Dice así, buenas noches a todos. Buenas noches. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, algunas personas hablan de que el prólogo de Juan, que es el capítulo 1, desde los versículos 1 al 18, al tener un lenguaje ígnico, se trataría de un tema meramente figurativo. Es decir, como una forma de exaltar a Cristo, pero que realmente no estuviera hablando de una preexistencia. Pero este texto de Juan 17:5 nos deja ver que para Juan
en la teología juanina verdaderamente hay una concepción de el verbo existiendo antes de la creación. Vamos a volver a leer con calma el texto. Por favor, si lo pueden leer. El que leía, acaba de leer el pastor. Sí, ese. Vamos a Bueno, volverlo a dice leer. Juan 17:5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Entonces, en la teología de Juan, el Hijo existe antes que el mundo fuese. Ahora, versículo 24 de ese mismo capítulo. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay un interesante comentario que hace Raymond Brown en la obra que se llama Introducción a la Cristología del Nuevo Testamento. Miren lo que Brown comenta sobre este versículo. Que en la mente de Juan, la preexistencia de Jesús como Hijo de Dios no es simplemente un lenguaje figurativo ígnico, ni tampoco una licencia poética, es evidente en Juan 17:5, donde el Jesús de Juan dice literalmente y conscientemente haber tenido una existencia glorificada con el Padre antes de que el mundo existiera. Ahora, también podemos ver eh, Juan 16:28. ¿Quién lo puede leer? Bueno, dice nuevamente, Juan 16:18, 28. 28, sí. Listo, dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora, vemos que salí del Padre, la referencia a la encarnación, a que el Padre lo ha enviado, ¿cierto? Juan 3:13. Juan Juan 3:13 que dice, 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. entonces, descendió del cielo, se conecta con Juan 1:18, ¿cierto? La encarnación. Dios ha enviado a su Hijo y el Verbo se hizo carne. Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ese es un texto muy interesante porque habla de que las obras o lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Ahora, ¿qué quiere decir? Que el uno y el otro están en un plano de igualdad. En los verbos que se utilizan para las acciones, y este es un tema muy interesante en el Evangelio de Juan, porque en el Evangelio de Juan los verbos que se utilizan para las acciones divinas también se utilizan para el Hijo. Por ejemplo, el Padre trabaja, el Hijo trabaja igualmente. Entonces, vemos ahí que en el uso de igualdad de verbos, vemos la igualdad, o sea, la igualdad ontológica del Hijo. El Hijo es igualmente divino que el Padre. Por eso no se puede hablar como Arrio de una degradación del Hijo, de una inferioridad del Hijo, porque ningún ser creado, como lo propone Arrio, puede hacer lo mismo que Dios hace.
Entonces, este es un texto bien interesante porque dice, de cierto les digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. Esta es la Reina Valera actualizada de 2015. Juan 8:26. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El Padre que envía al Hijo, ¿cierto? Entonces, la idea de preexistencia, habíamos dicho también que se encuentra en, en fuentes de la literatura rabínica antigua. Entonces vemos que la preexistencia o la doctrina de la preexistencia del Hijo está desarrollada teológicamente, o uno de los lugares teológicos donde más está desarrollado es en el Evangelio de Juan. Pero también hay antecedentes en la literatura rabínica de esta parte. Y de estas ideas de la preexistencia en el mundo rabínico, uno de los que comenta este tema es el erudito Alfred Edersheim, en una obra monumental que se llama La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Edersheim expone lo siguiente, y lo cito literalmente, dice: pero incluso en los documentos estrictamente rabínicos, la existencia premundana, si no eterna, del Mesías aparece como cosa de creencia común. Es decir, Edersheim dice, la creencia de que el Mesías era preexistente es algo común en la literatura rabínica. Y dice, en este punto de vista se expresa en el Targum sobre Isaías 9:6 y el de Miqueas 5:2. También el Midrash sobre Proverbios 8:9. Menciona de modo expreso al Mesías entre las 7 cosas creadas antes que el mundo. El pasaje es más importante aún porque arroja luz sobre una serie de otros pasajes en los cuales el nombre del Mesías se dice que ha sido creado antes del mundo. Entonces, la tradición rabínica incluso decía que había varias cosas que existían antes del mundo. Dentro de ellas está la Torá, el Jena, el paraíso, el trono de la gloria, el templo, el arrepentimiento y el nombre del Mesías. Sin embargo, cuando se habla de estos textos rabínicos o de estas realidades preexistentes, no queda claro, los textos no permiten dar toda la claridad si se trata de una existencia ideal o de una existencia real. Ya en el Evangelio de Juan sí se puede precisar que se está hablando de una existencia real, de la preexistencia del Hijo que tiene el mismo ser o la misma entidad del Padre y que tienen una relación intratrinitaria tan real como una relación personal. Y ahí viene el tema, y es importante. Un midrash importante también es el midrash de la Pesita Rabatí, que dice así: ¿cuál es el argumento que demuestra que el Mesías existía ya antes de la creación del mundo? Y citan, el Espíritu de Dios se cernía, es el Rey Mesías. Pues así se dice, el Espíritu del Señor descansará sobre él. Isaías 11:12. El Mesías ya se encontraba presente en la creación. Entonces miren
la particularidad forma de la exégesis rabínica que usan una conexión donde dicen, el argumento de que el Mesías existe antes de la creación del mundo es que el Espíritu de Dios se movía. Pero entonces ellos dicen, y en Isaías dice que el Espíritu del Señor descansará sobre él. Entonces él existía desde antes de la fundación del mundo. Es una forma de exégesis evidentemente distinta a la que nosotros estamos acostumbrados, pero el punto para demostrar aquí no es la validez de la exégesis ni de la metodología empleada, sino el hecho de que la idea de la preexistencia del Mesías estaba ya en el periodo intertestamentario y estaba ya en la literatura rabínica anterior. ¿Eso por qué es importante? Porque normalmente con el tema que hemos venido viendo del tema de la mitologización, se dice que Juan, el Evangelio de Juan, tomó prestadas ideas del helenismo para hablar de preexistencias, como semejanzas a las ideas, al mundo de las ideas en Platón o cosas así semejantes. Pero lo que vemos aquí es que realmente el imaginario cultural que estaba utilizando Juan no es el propio del helenismo, que ya esa tesis está siendo desechada porque se está viendo que hay mayor coincidencia, realmente mayor coincidencia con un mundo realmente semítico, tanto en el Evangelio de Juan como en el mismo Apocalipsis. Las investigaciones ya están girando más hacia esa parte. La teología clásica, entonces, que presupone también una teología trinitaria, donde se ve que la preexistencia del Hijo no supone ninguna problemática. ¿Por qué? Porque se entiende, ¿cierto?, que el Hijo es coeterno junto con el Padre. Pero realmente esta parte que la teología clásica daba por sentado, el tema de la coexistencia eterna del Hijo con el Padre, está siendo o fue objeto de crítica por el tema del liberalismo, y el mismo liberalismo es el que comenzó a plantear que realmente los evangelios, como el ejemplo del Evangelio de Juan, estaba usando categorías griegas o estaba usando las especulaciones griegas de las preexistencias y de ideas de un mundo ultraterreno y la estaba trayendo, ¿cierto?, a la Biblia. Pero ya por lo menos vemos que es más cercano realmente que en los evangelios utilizan un sustrato hebreo que es propio del contexto de la formación de los apóstoles. Es decir, es poco probable que los apóstoles tuvieran un imaginario cercano al de la filosofía griega, que al parecer no era que desconocieran completamente, porque eh, el mundo, Jerusalén era una ciudad cosmopolita, pero no al punto como para que ellos llegaran a usar como sustrato de su pensamiento las ideas filosóficas griegas, lo que sí es insumo para la construcción de de la revelación, es que ellos ya tenían ciertas ideas exegéticas anteriores, y esas ideas estaban dentro del contexto del mundo del mundo del Israel o de la Palestina del primer siglo, más cercano al tema del mundo eh, semítico. Ahora, sobre el tema del fundamento o la intención de relacionar la preexistencia
de la teología de la preexistencia de Jesús con la mitología o con el helenismo, eh, sufrió un comentario bastante interesante en un texto que produce la Comisión Teológica Internacional, que es un órgano de la Iglesia Católica, y miren lo que dice. Los intentos de explicar las afirmaciones bíblicas sobre la preexistencia de Jesucristo a partir de fuentes míticas, helenísticas y gnósticas no han tenido éxito. Por el contrario, hoy tiene más relieve las semejanzas de la literatura intertestamentaria y sobre todo los impulsos veterotestamentarios de la teología sapiencial, y aquí citan Proverbios 8:22 y en adelante. Ulteriormente se estiman más los temas propios de la evolución de la cristología bíblica, la relación única y específica del Jesús terrestre con el Padre, Abba, como dice Jesús, la misión singular del Hijo y de la resurrección. A la luz de su exaltación, el origen de Jesucristo se entiende clara y definitivamente sentado a la derecha de Dios, es decir, en su condición de posexistencia, es decir, después de la existencia terrena. Entonces aquí vemos que bueno, también apunta a la dimensión escatológica del Hijo de Dios, ¿cierto? Pero el tema es que el Hijo de Dios es engendrado del Padre, no creado, sino de la misma naturaleza del Padre. Ahora, esto es lo que consagra el Concilio de Nicea, pero el Concilio de Nicea no llega a esa formulación porque sí, sino que el Concilio de Nicea hace una elaboración de la teología, y la pregunta que debemos hacernos es si estas declaraciones conciliares se ubican dentro del horizonte del helenismo o dentro del horizonte de la continuidad de la teología bíblica. Entonces, lo que hoy se está escuchando también es que las declaraciones confesionales como Nicea, Atanasio, Calcedonia y las otras también son la expresión o la continuidad de la helenización del cristianismo. Pero lo que estamos viendo es que la tesis del helenismo no se sostiene dentro del Nuevo Testamento, es decir, ya las investigaciones apuntan a que realmente el sustrato imaginario, cultural y las fuentes estaban, de los evangelios estaban en algo que a nosotros hoy nos parece obvio, pero que estos métodos han tergiversado, y es que la fuente de la construcción de la teología del Nuevo Testamento sobre Cristo, sobre su preexistencia, está en fuentes del primer testamento, o sea, del primer pacto del Antiguo Testamento, y en la forma como se venía interpretando esos textos en el Targum y en otros textos de la literatura rabínica, como y no tan cercano como se había dicho o como se creía, no tan cercano al helenismo. Entonces, ya se ha ido replanteando eso, aunque lastimosamente muchas personas siguen con esa idea. Ahora, como algunos parten de que la tesis del helenismo es válida para el Nuevo Testamento, y como los credos y las confesiones supuestamente toman de esa helenización, entonces lo que tenemos en los credos es una expresión de filosofía. O sea, es como los evangelios usaron el sustrato del helenismo, según esta tesis, y a su vez los credos utilizaron el sustrato de los evangelios, entonces los credos son todavía una helenización más elaborada o una mayor distancia entre
entre la Biblia y el tema porque hay una fuente común. Pero si la tesis contraria es la verdadera, es decir, que los evangelios son en realidad usan la fuente del primer pacto del Antiguo Testamento, entonces los credos, aunque usen un lenguaje, usan un vehículo de lenguaje o categorías conceptuales del mundo griego, no quiere decir que las ideas sean de la filosofía griega, sino que usan un lenguaje común para expresar las realidades de la Biblia. Y eso también es importante. Y aquí podemos hacer un paréntesis sobre el tema del lenguaje, del uso del lenguaje dentro de la teología. ¿Qué está sucediendo? Como se hace el tema de la tesis del helenismo, se está desechando los cánones lingüísticos sobre los que se ha construido la teología clásica. ¿Qué pasa ahí? Toda ciencia tiene un lenguaje base que permite el diálogo entre los que pertenecen a esa ciencia. Por ejemplo, todos sabemos que hay un lenguaje de la medicina, ¿cierto? Y que, ¿qué distingue a un médico de alguien que no lo es? Que el médico tiene la base conceptual, tiene la capacidad de leer ese idioma, de conocer los conceptos, las definiciones de su ciencia y navegar en eso. Así igual el derecho tiene un conjunto de definiciones, conceptos, terminología propia del área, y así todas las ciencias. La arquitectura tiene sus términos, la física, toda ciencia va teniendo su marco conceptual y su terminología. Igual la teología también tiene un desarrollo conceptual y una terminología que permite que diferentes pensadores tengan un horizonte común y se pueda establecer un diálogo. Cuando se quiere romper esa unidad de lenguaje, la mayoría de las veces lo que se quiere romper no solamente es el uso estándar del lenguaje, sino que se quiere romper la conceptualización o las ideas o las definiciones. O sea, se quieren separarse. La mayoría de lo lógico sería que se comenzara a usar un lenguaje diferente porque se quiere replantear las concepciones o las definiciones anteriores. Entonces, la mayoría de las veces que uno comienza a ver que una persona conscientemente comienza a apartarse de las definiciones clásicas, es porque también su teología comienza a apartarse, digamos, de ese marco de referencia doctrinal. Entonces, ahí viene todo el reto que esto implica. Entonces, la encarnación del verbo en el Evangelio de Juan parte desde en el principio, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y Juan hace una reminiscencia de eso, pero ubica al Hijo preexistente fuera de ese principio. Esto es importante porque cuando veamos el arrianismo, de alguna manera, Arrio coloca a Jesús dentro del orden creado, porque lo coloca como una criatura excelsa, pero de alguna manera dentro del orden creado. Entonces, solo al Padre le correspondería la eternidad y el Hijo nacería dentro del tiempo. Pero realmente lo que el Evangelio nos dice es que el Hijo es eterno, la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. El mundo no le conoció. Ya sabemos que el tema del, del Evangelio, ¿por qué no le conoce? Bueno, no le conoce por la dureza del corazón del hombre,
por la falta de arrepentimiento, por la ceguera del entendimiento, porque solo es posible conocerle desde el nuevo nacimiento, eso lo va a desarrollar Juan en el capítulo 3, y así el nuevo nacimiento es, cierto, la puerta de entrada al reino, que quiere decir reconocer a Jesús como el Rey. Y aquí hace Juan en el prólogo también la distinción entre una creación de Dios e hijos de Dios, que son hijos de Dios aquellos que han nacido de Dios, es decir, nacido de lo alto, nacido de arriba, el arrepentimiento, la conversión, todo lo que ya nosotros asociamos con la doctrina de la soteriología, y la distinción entre la creación de Dios, que puede ser la creación material, o la humanidad creada por Dios, pero que no se acepta el tema de que todos sean hijos de Dios, porque son criaturas, sí, hijos solamente aquellos que han sido adoptados por la obra interior del Espíritu Santo. Jesús, la luz verdadera, y Jesús como la verdad. Entonces, aquí viene el tema de eh, la encarnación. ¿Quién puede leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, 34 al 35? Bueno, dice Lucas 1, 34, 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ok. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque soy virgen. Ahora miren en el contexto amplio del tema de la encarnación, de la anunciación del ángel, ¿cierto? Eh, miren no sé si acá logra verse el cuadro, acá arriba, obviamente logran ver arriba en la representación, esa Sí, parte. ¿Qué observan ahí? Un ejercicio de lectura del tema es una representación del Padre, del Hijo y de la paloma, ¿cierto? Del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la representación? Que la encarnación es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, el cuadro transmite esa idea. Entonces, es importante que vemos al ángel enviado, ¿cierto? Que anuncia, ¿qué cosa? La obra del Espíritu Santo sobre María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, es interesante ver, el cuadro también hace el tema de la fiat, de la fe, pero una fe que no abandona, ¿cierto? La, la pregunta por las cosas humanas, o la pregunta dentro de la razonabilidad humana. María dice, le pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo soy virgen. O sea, ella pregunta el cómo, no como una pregunta desde la incredulidad, sino desde una pregunta de la naturaleza. Y dice, ¿cómo va a ser posible que yo pueda llegar a tener un hijo si yo no conozco varón?
porque evidentemente ella está pensando dentro de la categoría normal de, de, de la relación sexual como el medio por el cual se engendra. Y la respuesta del ángel viene a mostrar la acción directa del Espíritu Santo y dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿cierto? La encarnación. El Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ahora, la encarnación hace posible, ¿cierto? Eh, también la intercesión o la obra mediadora de Cristo. ¿Alguien puede leer Primera de Timoteo 2:5? Es un texto ya muy conocido. Aparte tienes estabas leyendo. Sí, sí. Dice, porque hay un solo Dios. Déjame buscarlo otra vez, porque estaba leyendo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el texto habla de la mediación, pero hace digamos que resalta algo, y es la humanidad, ¿cierto? Y Hebreos nos desarrolla mucho el tema sobre un sacerdote que se compadece de nosotros porque también, ¿cierto? Tiene una plena humanidad y esa plena humanidad lo identifica con nosotros en todo, pero sin pecado. Recordemos Hebreos 4:15. ¿Quién lo puede leer? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo según nuestra semejanza. Ahora, aquí es donde viene a desarrollarse el tema de la herejía de Apolinar, que vamos a desarrollar con más calma, pero para que veamos algo. La pregunta es, si Jesús tiene una libertad, si Jesús tiene una conciencia, si Jesús tiene un alma humana, entonces tiene una voluntad humana y la voluntad humana es susceptible de caer, como en efecto pasó con el primer Adán. Entonces la pregunta que se hace a Apolinar es, ¿qué pasa? O más bien, ¿es posible que el segundo Adán también pueda llegar a pecar, también pueda llegar a fallar como lo hizo el primer Adán? Entonces, la forma que se plantea aquí la pregunta es, por eso que se orienta hacia la conclusión. No, el logos divino no permitiría que el segundo Adán fallara en la batalla contra la tentación. Miren cómo las herejías tienen, digamos, nos sirve mucho entender lo que quieren, entre comillas, proteger para ver la respuesta que ellos intentan dar. Entonces, ahora, Jesús como el primer Adán, eh, el primer hombre, vamos a leer Primera de Corintios 15, 21 y 22. ¿Quién lo puede leer? Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sí.
en Cristo es, y recordemos Romanos 5, ¿verdad? El nuevo Adán. Entonces, aquí vemos cómo Jesús es el nuevo Adán. Romanos, vamos a leer ese texto de Corintios unido al de Romanos 5:15. 5:15. 5:15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por la gracia de un hombre. O sea, aquí está el texto resaltando el tema de la humanidad. Ahora, el tema de la humanidad de Cristo fue pronto en la teología temprana objeto de dudas. ¿Por quiénes? Por el docetismo, ¿cierto? Por el gnosticismo, porque todas estas ideas partían de la noción, esta sí, una noción esencialmente griega de que la materia es mala, de que la carne es mala, de que la corporalidad es mala. Entonces ellos dicen, no puede pertenecer a la deidad la corporalidad. Por eso se niega el, la corporalidad o el cuerpo o la encarnación real de Cristo. Pero recordemos que en el Génesis nos habla de esa creación material, de esa dimensión material del ser humano, y se declara expresamente en el Génesis que aquello que Dios creó del polvo de la tierra, es decir, del barro de la tierra, ese cuerpo creado de los elementos materiales, era bueno. Ahora, ya sabemos, evidentemente, que la caída genera un efecto sobre el cuerpo del hombre, pero no solamente sobre el cuerpo, sino sobre las facultades, ¿cierto? Sobre la mente, sobre todas las áreas del ser humano, no solamente el cuerpo, entonces. Pero este dualismo pretende que el alma de alguna manera conserva la pureza, mientras que el cuerpo es lo malo. Recuerden la concepción, ¿cierto?, aristotélica del cuerpo es una cárcel del alma. El cuerpo entonces el objetivo es liberar al alma de ese cuerpo y que vuelva a ese mundo perfecto. Ahora, por esa misma razón también, o ahí también se deriva en la negación de la verdadera humanidad, va implicado ¿qué cosa? Que quienes niegan la verdadera humanidad también comienzan, pues, de alguna forma más matizada, niegan de pronto, no alcanzan a negar que tenga la corporalidad, pero sí comienzan a negar que Jesús tuviera verdaderamente un alma humana. Dentro de esos que niegan esta parte, tenemos a Arrio y tenemos a Apolinar. Y aquí vuelve el tema de que supuestamente todo esto es eh, el alma humana, y todo eso comienza a ser un tema de debate muy fuerte, y ese tema se resuelve en Calcedonia. ¿Alguien puede buscar el, la declaración de Calcedonia, que la pueda leer?
Si alguien me ayuda, en internet está bueno, si no, yo la busco un momentico. Digo, ni él la tiene. Miren lo que dice Calcedonia para que entendamos el tema. Dice, creemos en un solo Dios, Padre, todo soberano, creador de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, esto es, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado. Esta parte es contra el arrianismo, no un ser creado. Coesencial con el Padre, por quien todo fue hecho, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Quién? Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Entonces, miren cómo es lo que hablábamos en la primera clase, en la conferencia, que la obra de la redención, la cristología no puede separarse de, de la, de la obra redentora, o sea, o de la soteriología. ¿Por qué? Porque los credos la unieron. Miren que dice, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Y por el Espíritu Santo fue encarnado de María la Virgen y fue hecho hombre. Y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, ¿cierto? Este también es otro tema de la pasibilidad, que más adelante lo vamos a ver. El tema dice padeció, o sea, sufrió. La impasibilidad se predica del ser divino, pero el Hijo, al asumir la corporalidad, puede sufrir y de hecho sufre. Dice, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya, y el Espíritu Santo, soberano, Señor y dador de vida. Y miren lo que dice. Pensé que no lo veo. Hay un micrófono que está abierto. Miren la confesión. Nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, todos unánimes, enseñamos que se ha de confesar a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es perfecto en deidad y el mismo que es perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, el mismo con cuerpo y alma racional. ¿Sí ven el tema? Con cuerpo y alma racional. ¿Por qué se hace esa declaración? Porque ya se corrige el tema del apolinarismo, o sea, ya se dice que verdaderamente Jesús tiene un cuerpo y verdaderamente tiene un alma racional, consustancial con el Padre en cuanto a su naturaleza divina y él mismo consustancial con nosotros en cuanto a su naturaleza humana. Es decir,
perfecta humanidad implica que el Hijo asume completamente la naturaleza humana. Y la naturaleza humana implica, ¿cierto?, las facultades de inteligencia, de voluntad, de conciencia, de decisiones libres, todo lo que implica eso, la razón, una razón humana. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? ¿Cuál es la implicación? La implicación es que si tiene un alma racional, una voluntad, tiene una voluntad humana. Y si tiene una voluntad humana, entonces ahí viene la pregunta que ellos se hacen. Pero si tiene una voluntad humana, entonces puede llegar a flaquear esa voluntad humana. Ahora, la respuesta que se dio es que el Señor, en la persona de Cristo existe una voluntad humana, una voluntad divina. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza humana y tiene también una naturaleza divina. Esto fue negado también por muchos, entre ellos es una consecuencia apenas lógica del apolinarismo, porque si Jesús tiene solamente el logos divino, es el que hace el papel de alma humana, entonces realmente no tiene una voluntad humana, solamente tendría una voluntad divina y en consecuencia una sola voluntad. Eso es lo que se llamó y fue condenado después en concilio incluso el monotelismo. Entonces esa parte dice, en todo semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado por el Padre en la eternidad en cuanto a su naturaleza divina. Sin embargo, en estos últimos días, este mismo, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María la Virgen, la Teotocos, Teotocos, en cuanto a su naturaleza humana, reconocemos a uno solo y el mismo Hijo y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, en sus dos naturalezas sin mezcla ni confusión, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. Ahora, note esto es un ejemplo de teología negativa, es decir, Calcedonia, ¿qué hace? Establecer los límites de la ortodoxia. Dice, hay cosas que no se pueden afirmar de Cristo. No se puede afirmar que sea una mezcla. No se puede afirmar que las dos naturalezas compongan un tercero. O sea, no se puede afirmar que la naturaleza humana y la naturaleza divina terminan siendo una mezcla de la que salga una tercera cosa distinta. No, es un solo y un mismo Cristo y es una persona, no dos personas. No se mezclan, no se separan, no se dividen. Ahora, miren que esto es una afirmación en el sentido de que las dos naturalezas no se mezclan ni se confunden, sin cambio ni mutabilidad, sin división y sin separación. La unión de las dos naturalezas no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una única persona y en una única subsistencia. Por eso se puede decir que en la patrística se van a encontrar afirmaciones que parecen ser contradictorias o paradójicas, como cuando dicen el impasible sufrió. Entonces uno, ¿cómo así? Claro, el impasible sufrió porque el Hijo, ¿cierto? En cuanto Dios es impasible, pero en cuanto a su humanidad es pasible. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, pero para que veamos el tema de que la unión de la naturaleza no destruye sus diferencias, sino que más bien las propiedades de cada naturaleza se preservan y concurren en una sola persona. Insiste, de ninguna manera estas naturalezas pueden ser partidas o divididas. Están en uno y el mismo Hijo.
Entonces, la encarnación, como veíamos, aquí volvemos al cuadro. La encarnación es obra de la Trinidad, ¿cierto? Ya vimos también el tema de la finalidad de la encarnación, ¿cierto? La finalidad de la encarnación, en tanto que la finalidad ya la describió Calcedonia como la salvación. Un segundo. Y la encarnación, una obra trinitaria. Aquí volvemos al tema de la obra de Agustín. A ver, vamos a colocarla para que. Agustín dice, el hecho de que María concibiese y diese a luz es obra de la Trinidad, ya que las obras de la Trinidad son inseparables. Entonces, la encarnación es una obra trinitaria. Esto también lo ratifican varios concilios. Por ejemplo, el 11 concilio de Toledo y el cuarto lateranense se reafirma que el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, se encarnó por obra común de la Trinidad. Este punto es importante. Ahora, el bautismo de Jesús es un lugar donde se revela el tema de la Trinidad. Pero quiero que leamos, por ejemplo, Hebreos 10:5, antes de pasar al tema para reforzar un poquito la parte de la encarnación como obra de la Trinidad. Hebreos Hebreos, 10:5. sí, ¿qué dice? 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hasta Ok, ahí basta. se refiere, ese me preparaste, ¿a quién apunta por el tema del contexto? Dios a Dios. Al Padre, Padre. ¿cierto? Gálatas 4:4. ¿Quién puede leer Gálatas 4:4? ¿Cuál texto, pastor? Gálatas 4:4. 4:4. Dice, Ok. pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Otra vez el Padre, ¿cierto? Pero en Filipenses 2:7 dice, Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza a los hombres. ahora se refiere a como si la encarnación El hijo. fuera el Hijo. Y Lucas, ¿cierto? La encarnación se refiere a quién? Al Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será hijo del Altísimo. Pero entonces lo que vemos aquí no es que hayan contradicciones, o sea, o que el texto se contradiga, sino que esta es la razón por la cual Agustín dice, la encarnación del Hijo es obra de la Trinidad, porque las obras de la Trinidad son inseparables. Y también eso nos une a que la obra salvadora es la obra de la Trinidad, ¿cierto? Porque el Hijo viene a morir no por una división de voluntades en Dios, sino que es una, ¿cierto? La obra de la Trinidad es inseparable. O sea, no se puede dar
esa separación. Entonces, ahí vemos entonces todo lo que implica eh, la parte interesante de esta obra de la encarnación y el misterio de la encarnación. Resaltando con el tema de la encarnación, que es una verdadera humanidad, como dice Calcedonia, una humanidad verdadera, una humanidad perfecta, una humanidad completa, es decir, con todo lo humano. ¿Y esto por qué lo resalta? Porque acuérdense esa regla de la teología patrística, aquello que no es asumido, no es redimido. Entonces, cuando se desata todo el debate, si Jesús no tiene un alma humana, entonces el alma humana no sería redimida. Si no tiene una voluntad humana, la voluntad humana no sería redimida. Si no tiene una conciencia humana, la conciencia humana no sería redimida. Y algo de la humanidad no sería redimido. Entonces, por eso ellos se preocupan por hablar de la plena humanidad, de la humanidad completa. O sea, no es que Jesús asumió una apariencia de humanidad como el docetismo, no, asumió una corporalidad, pero además asumió una vida interior humana. Por eso puede entender el padecimiento humano, por eso puede entender, como dice Hebreos, entender las tentaciones, entender las fragilidades humanas y compadecerse de nosotros como aquel que fue hermano de todo ese padecimiento que significa, digamos, el tema de la humanidad. Siempre con la precisión que hace Hebreos, que al asumir la corporalidad, no asume la corporalidad como la de nosotros, que es una corporalidad caída, ni asume las facultades como las mentales, intelectuales o volitivas de nosotros, que son ya manchadas por el pecado, sino que la semejanza sería a la del primer Adán, ¿cierto? Porque él es el nuevo Adán, es decir, sin relación al pecado. Ahora, eso es posible porque, y aquí vemos la importancia del tema de la encarnación sobrenatural, porque Jesús no nace con la mancha del pecado original, porque nace por fuera de eso, por la obra del Espíritu Santo, y por eso se necesitaba o era conveniente el tema de que el Señor no naciera dentro del orden natural, para que no llevara o no perteneciera a la descendencia en la herencia del pecado, sino que nace, ¿cierto?, de forma sobrenatural, virginal. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, comentario o esta parte como para ir Voy a por hablar. temas resolviendo las dudas de esta primera parte, Gaspar? Sí, buenas noches a todos, hermano. Claro, este, aquí me caben dos cosas con respecto a la persistencia y que considero que es importante que tengamos en cuenta, y es que si negamos la preexistencia de Cristo, tenemos que negar también la teología pactual, que es la columna vertebral del tema de la soteriología, como ya lo dijo el pastor. Porque en la teología pactual vemos el primer pacto que hizo la Trinidad en la eternidad, que es el pacto intratrinitario, que también es llamado como el pacto de gracia o el consejo eterno de redención. Entonces vemos que están ahí, hay varios versículos que soportan, ya en la Confesión de Londres de 1689, hay una cantidad de versículos que nos demuestran que ya el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban desde antes de la fundación del mundo. Y que de hecho Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es importante ver que negar la persistencia de Jesucristo es negar la teología pactual. No sé si cabe la pregunta, Pastor, cómo consideran los dispensacionalistas con respecto al pacto intratrinitario, si ellos creen en eso, porque ellos
parte de la dispensación parte desde la caída de Adán y Eva. Ellos no lo veo que hablan de un pacto intratrinitario. Entonces, considero que, por ejemplo, en ese sentido, cómo defienden los dispensacionalistas la parte de la preexistencia de Jesucristo. Bueno, ese para una pregunta. Y lo que quería también comentar es con respecto a al proceso de la helenización, que sin duda alguna tuvo una influencia muy marcada en el primer siglo. Entonces, cuando Juan empieza a escribir Juan 1:1 e introduce la palabra logo, verbo, logo, de hecho ya los judíos y influenciados por los griegos conocían esa palabra, el logo, el verbo. Entonces, creo que ahí como que Juan, iluminado por el Espíritu Santo, para un buen entendimiento de los judíos convertidos, para que interpretaran bien ese versículo, iluminado por el Espíritu Santo, considero que utilizó esa terminología helenista para una mayor comprensión de ese versículo y hablar de la preexistencia de Jesús. Entonces, él aprovechó esa oportunidad de que ya los judíos conocían, por la influencia de los griegos, la palabra logo. Entonces, creo que hubo ahí una influencia en la parte de la helenización. Entonces, Pastor, con respecto a la pregunta que le hice, los dispensacionalistas, ¿cómo consideran el pacto intratrinitario, pacto de gracia, pacto de redención? Yo sé que algunos arminianos y eso tienen también el tema del pacto eterno, pero el dispensacionalismo no conozco si ellos tienen algún tipo de idea de esa parte. Esa parte yo no he estudiado si ellos tienen alguna tesis sobre esa parte. Lo que sí es interesante es, por ejemplo, hablando de eso, conectar el tema de la salvación con textos como, por ejemplo, Primera de Pedro, que hablan dice, porque dice, sino con la sangre preciosa como de un cordero y sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, miren que ya estaba esa parte de la redención preparada desde antes. Eso también aparece en Efesios, ¿cierto? Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Y en Apocalipsis también, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, entonces nosotros vemos cómo, miren que esa parte es importante. La preexistencia nos da la realidad del Salvador desde de la salvación eterna. Y miren, eterna, ojo, esto es importante porque si nosotros decimos que Jesús es creado, entonces ahí hay un problema, o sea, ahí hay un tema también de cómo es posible que la redención sea, el redentor no es eterno, sino que está dentro de como del orden creado y ahí toda la teología del decreto y eso es difícil de armonizar para una idea como la dispensacionalista. Yo imagino que ellos tendrán alguna teoría o algún punto de vista ahí para también tratar de explicar estos versículos, por ejemplo, del Cordero y todo eso, pero no sé exactamente cómo lo harán. No he leído nunca un comentario de ese tema. Sería bueno, sería interesante como una tesis como un ensayo Pastor, hacer esos contrastes. Pastor, ellos incluso algunos dispensacionales parten, creo que de la dispensación angelical, de antes de la caída. Pero Pero entonces tendrían que ubican a Jesús como un ángel, ¿qué? no, que hubo una dispensación antes, donde, digamos, los ángeles, Satanás, el libro de Job, y Ah, ya. viendo entre los ángeles, antes de la creación, pues ellos
ellos dicen que hubo una dispensación, o sea, así más o menos lo he tomado. Lo toman ellos como que antes de la caída, de la creación, hubo una dispensación angelical. Creo, eso es lo que de pronto pude. Bueno, Pero, ahí habría que mirar esa parte. Y de lo otro, sí, cuando Juan escribe, hay como esa confluencia de la idea del logos. así Entonces, es. evidentemente aprovecha un concepto que estaba ahí, pero lo interesante de la tesis, por ejemplo, es que el sustrato no es tanta las ideas helenistas, sino que ya tiene una idea, porque el rabinismo tenía otro concepto de la palabra, el dabar, y tenía un concepto muy semejante que era el memra, el mensajero. Entonces también esa parte, el que más trabaja eso, y toda esa parte lastimosamente casi no se conoce, el que más trabaja eso es la obra de Edersheim en la vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Él comienza a explicar, cuando comenta Juan, comienza a explicar todo lo que ya venía en la tradición israelita sobre la palabra, el logos y no sé qué, y eso le abre a uno la comprensión. Ahora, hay que entender en ese tema que lo que hace el Evangelio es, y el Evangelio, y lo hicieron también, lo hace la patrística, es utilizar el lenguaje como vehículo. Pero la tesis de la helenización va más allá. Ellos dicen que las ideas, los conceptos, todo fue tomado de allá. Nosotros decimos, no, usan el tema como vehículo, pero hay que tener en cuidado con otra cosa, y es que recuerden que hay una mediación entre los conceptos del primer pacto y los del nuevo pacto en la Septuaginta, que eso a veces también no se tiene, porque recuerden que muchos de los evangelios citan desde la concepción también de la o desde el, desde el griego, pero no en el griego en las categorías de la filosofía, sino el griego de la Septuaginta. Entonces, eso también nos ayuda a ver el fundamento más cercano a esa parte de la Biblia. Ahí tiene la mano, hay dos manos levantadas, creo que una es Reinaldo y la otra no sé de quién, porque dice Ibere, yo no sé si es Jonathan. Rey, Sí, adelante, Rey, después vengo yo. Sí, pastor. No, por lo menos yo quería hacer un pequeño también aporte a lo que decía el hermano Gaspar, y que por lo menos tengo conocimiento de unos judíos que se mudaron a Roma como tal, pero ellos allá propiamente no aprendieron el latín. Y en las, en los años pasando se les fue olvidando incluso el hebreo, y el idioma que adoptaron luego fue el griego. Y debido a que las siguientes generaciones ya no entendían el hebreo, entonces decidieron que necesitaban una Biblia, unas sagradas escrituras en griego. Entonces hacen la traducción al griego. Entonces es interesante de cómo ellos usan el idioma, pero no dejan que por lo menos la influencia del propio idioma y la cultura del idioma tenga una conversión en ellos, sino que de ahí entonces ellos mantienen todo el rango de las tradiciones judías en lo griego. O sea, en la eso, Septuaginta, le sirvió de vehículo. Entonces las ideas estaban en el Antiguo Testamento y no propiamente las tomaron de la filosofía. Usan el griego como un vehículo conceptual, como un idioma, pero no que asumieran las ideas filosóficas griegas y las convirtieran en cristianismo, como es la tesis de ellos. así es. Sin embargo, es todavía más interesante cuando pensamos en que el concepto que lo que tenían algunos judíos acerca de por lo menos el Mesías que iba a venir se parecía más en algunos casos a un héroe griego que a lo que básicamente ya estaba dicho por los profetas. Por lo menos pareciera que omitieran ciertos aspectos que había dicho Isaías ya del sufrimiento del Mesías, y se hubiesen
nada más quedado con la parte acerca de la liberación del pueblo, del nuevo reino que traería, pero no toman la parte acerca del sufrimiento del Mesías. Como de cierta forma, quisieran verlo como un personaje solamente poderoso, no sufriente, no semejante a ellos. solamente la divinidad, pero Ujú. minimizan la humanidad. O sea, eso pasa. Ahora que miren, realmente hubiera sido mucho más fácil si la tesis fuera correcta, que el cristianismo no chocara tanto con el helenismo, porque entre comillas eran lo mismo. Pero miren que al contrario, la iglesia primitiva se separó de esas ideas y por eso el choque. Cuando Pablo llega a predicar en Atenas, cuando se habla de la resurrección del cuerpo, ya enseguida, no, pero ¿cómo vas a decir tú eso? Porque es que eso, o sea, si la idea de nosotros es separarnos que el alma vuelva al mundo de las ideas, ¿para qué queremos un cuerpo redimido? Entonces, toda esa parte así. Jonathan y después Alberto. Gracias, Pastor. Para hacer un aporte acerca de lo que usted mencionaba, acerca de la humanidad de Cristo, cuando mencionaba que Él se apiada de nosotros, porque Él también, Él conoce el pecado. Pero cuando el texto se refiere a conocer el pecado, no se refiere a un conocimiento conceptual, a un conocimiento de lo que significa el pecado, porque sabemos que la Trinidad es omnisciente y sabe qué es el pecado, qué significa, etcétera. A lo que se refiere el texto de ahí es que la segunda persona de la Trinidad fue quien sufrió físicamente hablando las consecuencias del pecado. No fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, sino el Hijo fue el que sufrió las consecuencias físicamente hablando en su cuerpo, enfocándonos en su humanidad, en su cuerpo físico, fue el Hijo. Entonces, ¿por qué? Porque hay que aclarar porque personalmente yo decía, pero cuando comenzaba en mis inicios del estudio de Cristología, yo decía, pero si Dios Padre y Dios Espíritu Santo son omniscientes, ¿por qué solamente el texto se refiere a Cristo de que Cristo eh, conocía el sufrimiento del pecado, si la Trinidad es omnisciente? Pero luego entendí que el texto se refería era al sufrimiento como tal de Cristo por causa del pecado del hombre, por haber asumido en la cruz la pecaminosidad del hombre. Y eso aclara mucho la duda de la humanidad de Cristo, porque como usted mencionaba, Cristo no fue parcialmente humano, es totalmente humano, porque de lo contrario no hubiese sufrido físicamente el pecado. Entonces, si no sufría el pecado físicamente hablando en la cruz, no podríamos nosotros ser redimidos. Es decir, él es totalmente Dios y totalmente hombre. Entonces, para aclarar ese tema, o sea, mucha gente, y es bueno, pastor, y aquí abro un paréntesis, que este tema, ojalá la iglesia se animara a estudiar estos temas de manera profunda, porque a veces nos llamamos cristianos, pero desconocemos qué significa la cristología o el ser de Cristo. Y obviamente sabemos que el conocer el tema de la cristología no es imperativo para ser salvo, pero qué bueno sería que toda la iglesia se sumara a estudiar estos temas para tener un concepto, una percepción mucho más amplia de la obra de Cristo en su humanidad y todo lo relacionado con el plan de redención. Es que lo que decía, por ejemplo, el Señor padeció sed, ¿cierto? Hambre, lloró, padeció el dolor emocional de la pérdida de un amigo, como en el tema de Lázaro. Todo eso hace parte de esa humanidad plena. Entonces comparte con nosotros esa parte
y por eso es el sumo sacerdote que se compadece de esas debilidades, porque él participó de las debilidades concomitantes en cuanto a la encarnación, sin que se pueda hablar de la participación en su naturaleza del pecado por la corrupción original, que es diferente. Alberto. Sí, buenas noches a todos los hermanos. Respecto haciendo pues retrotrayéndonos a lo que mencionaba pues el hermano Gaspar y a lo que de hecho se había mencionado eh, al inicio del curso, es importante siempre tener presente que aunque Juan utiliza el concepto de logos en griego, que es tomado pues del idioma griego como un vehículo, como un canal, definitivamente que su concepto de la divinidad no está dentro de las categorías del concepto de los griegos, porque cuando se estudia profundamente a Juan, se nota que sus categorías son veterotestamentarias, porque de hecho la comparación de Juan 1:1 es muy similar, o la forma en cómo concibe Juan la divinidad está dentro del marco de la teología del Antiguo Testamento, porque la introducción de Juan 1 es prácticamente un paralelismo de Génesis 1:1, ¿ya? Y los giros idiomáticos, de hecho, que se encuentran en el Evangelio cuando se habla de la persona del Hijo en su condición incluso divina, está siendo hablada en términos de un paralelismo eh, muy estrecho con el Antiguo Testamento. De hecho, creo que en el Evangelio de Mateo, si no recuerdo mal que uno de los sinópticos, eh, en el texto de la parábola donde se compara al Hijo, donde el hijo que es desechado por los labradores, y el Señor dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la pieza principal eh, del ángulo. Resulta que ahí hay un giro idiomático entre el hebreo y el arameo, que la misma palabra que se utiliza para piedra, eh, también se utiliza o es equivalente al eben de hijo. Entonces, los giros idiomáticos en cuanto a la cristología de los evangelios es muy semita. Entonces, bien se decía al inicio del curso que el idioma sirve como canal, pero no quiere decir que esté expresado en categorías griegas, porque ya eso pues es algo que bien se mencionaba que ha sido replanteado, de hecho, incluso por escritores que ni siquiera son creyentes eh, cristianos, por decirlo de alguna manera, como el profesor Adolfo Roitman, que es el actual curador del Santuario del Libro en Jerusalén, es filólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, no es creyente, es un rabino judío y no es creyente, y en una entrevista, cuando le preguntaron acerca de la persona eh, de Jesús, del Evangelio, del Nuevo Testamento, él dice, sin duda yo no puedo determinar, esa es su opinión, yo no puedo saber si las palabras que están en el Evangelio en realidad fueron dichas por Jesús. Ya dice, yo no puedo determinar eso, pero sí sé que no, sí sé que fueron dichas o en hebreo o en arameo, ya, y que el idioma griego sirvió como un canal universal para transmitir el mensaje universal de la persona de Jesús. Y de igual manera lo expresa el profesor Francisco Varo, que también es profesor, no, filólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que escribió un libro bastante interesante, el libro Rabí Jesús de Nazaret, publicado por la editorial Biblioteca de Autores Cristianos, en donde expresa que precisamente los evangelios, los apóstoles hablaron en un contexto que le era muy propio de su cultura semita, y que las categorías divinas que usaban estaban más relacionadas
con el Antiguo Testamento a que las concepciones griegas. Entonces, eso pues es importante tenerlo porque la forma en cómo Juan concibe la divinidad, la concibe estrechamente a ese, unida al Dios creador del Antiguo Testamento, más que de pronto a las concepciones de los filósofos griegos, sin dejar de lado pues el hecho de que, que el idioma griego sirvió de vehículo y de que actualmente pues eh, la teología se valió también de esa herramienta para expresarlas en categorías con las cuales tal vez nosotros ahora podemos pues asimilarlas tal vez de una manera más comprensible. Hasta allí. Ah, otra cosa, quería hacer tenía una inquietud cuando hablábamos de las herejías, este, el monotelismo sería el equivalente de lo que es la herejía del monofisismo. Ah, no, porque monotelismo se refiere solamente a voluntad. El monofisismo es a naturaleza. Ellos hablan de que hay una sola naturaleza en Cristo, ya sea la divina o la humana. Hay un monotelismo que dice Jesús es solo hombre, o hay otro monotelismo que dice Jesús es solo divino. Pero en general es la negación de una naturaleza, que es la negación de Calcedonia, donde dice en dos naturalezas. Ellos dicen solo una naturaleza, porque fisis es naturaleza. Entonces, esa es la Yo, diferencia. yo pienso que de pronto sería una sugerencia acá que sería interesante tocar a más profundidad el tema del monofisismo porque parece ser que incluso a algunas personas actualmente les es muy atractiva la idea porque prácticamente según estuve revisando, la idea de la propuesta o la herejía monofisista plantea que la naturaleza humana fue absorbida por la divina al momento de la encarnación. Y eso pues ha sido como que bastante, es un planteamiento bastante seductor para muchas personas hoy porque eh, he escuchado de algunos vía conferencias que han planteado que se casan más con la teoría o con la herejía monofisista de que la naturaleza humana de Jesús fue absorbida por su divinidad. Sí, de Entonces hecho, sería como que bueno profundizar en esa, porque casi siempre se habla bastante del nestorianismo, del apolinarismo, pero el monofisismo es una herejía que está ahí latente y parece que es muy abrazada actualmente. sí, de hecho, esa parte, las herejías propiamente las vamos a desarrollar después, pero sí es interesante eso y ojalá sea también motivo de, de ¿cómo es que se llama? De los trabajos. Esos serían temas de investigación interesantes. Juan, Sí, bendiciones, bendiciones, sí. ¿Sí me escucha? sí, ahí se oye. Bueno, yo tengo una pregunta, una duda que tengo ya hace rato. Eh, Perdonen si es un poco ignorante, que es la primera vez que yo estudio cristología. Entonces, yo quería saber si actualmente Cristo, actualmente, en su estado post-resurrección, sigue teniendo la naturaleza humana o solamente la divina. Siempre he tenido esa duda. Sí, sí, sigue teniendo la naturaleza humana. Acuerden que resucita, bueno, resucita con un cuerpo y asciende con un cuerpo y vendrá con un cuerpo. O sea, la segunda venida también es corporal. Eh, También ahí son los testigos de Jehová los que dicen que vendrá con un cuerpo espiritual invisible que nadie verá la segunda venida. De hecho, ellos dicen que ya vino espiritualmente y que nadie lo vio. Pero los evangelios, por ejemplo, dicen que él volverá con un cuerpo y ahora la encarnación es digamos que es una asunción permanente. El Hijo permanece con esa naturaleza humana que asumió. Y de hecho, en la conferencia hablábamos, Juan,
de que hay una continuidad y una discontinuidad en esa corporalidad, porque mira que cuando el Señor resucita, en su cuerpo resucitado, que es ya el cuerpo glorificado, permanecen las marcas, ¿cierto? Las marcas de su crucifixión. Y Apocalipsis y otros textos te hablan de que cuando venga, de que mirarán al que traspasaron, o sea, que cuando regrese, regresará con las señales de la crucifixión. Pues eso nos da la idea de que evidentemente la corporalidad ha sido conservada y ya no volverá a haber la separación, porque el Señor asumió ya y de hecho morará con nosotros, y toda la parte de Apocalipsis es realmente que él estará con nosotros. No como, o sea, el Hijo sí vendrá con ese cuerpo y morará, será un tabernáculo. ¿Se acuerdan que Apocalipsis usa el término tabernáculo también? O sea, vendrá, porque ya el tabernáculo vino la primera vez en Juan 1:18 y ese tabernáculo morará de nuevo con nosotros en Apocalipsis. Entonces sí, él conserva la corporalidad, no se va a despojar de ella. No sé si queda claro o... Bueno, ok, lo de la corporalidad lo tengo claro, pero yo me refería más bien es a su naturaleza, por así decirlo, en cuanto a emociones, en cuanto a esa parte almática del ser humano, también a eso me refería, ¿no? No sé Sí, es que si me hago entender. ya nunca más se separará, ¿cierto? Ya no habrá una separación de eso. Cuando asumió la humanidad, ya la asume ya de ahí en adelante. O sea, no distingo la corporalidad, sino que, por ejemplo, es todo lo que él asumió, lo conservó, lo conservará. Pastor, más bien la pregunta del hermano Juan, la parte de la pasibilidad o la apacibilidad de Dios ya en el cielo, ya glorificado. O sea, aquí era pasible porque él sufrió. Aquí Por era medio pasible en su en la humanidad, en su corporalidad. humanidad. En la corporalidad, si sigue siendo pasible o ya se convierte en apacible. Lo que pasa es que ya tienen, acuérdense del cambio de la corporalidad, ¿cierto? Porque ya estamos hablando de una natural, de un cuerpo glorificado. Y recuerden el tema de Apocalipsis. Ya no habrá llanto, no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad. Entonces ya toda esa parte. De hecho, también nosotros seremos despojados del dolor, ¿cierto? Del sufrimiento. Esa es la esperanza escatológica cristiana. No nos vamos a enfermar, no nos vamos a morir, no habrá esa parte, porque eso no es consustancial a la naturaleza humana, ¿cierto? A la naturaleza humana creada originalmente, porque eso es consustancial, o sea, es el efecto de las caídas, la enfermedad, el dolor y toda esa parte, ¿cierto? Entonces también haciendo esa distinción. No sé si ahí se alcanza a aclarar más el, Sí, más sí, el sí, tema, Juan. listo, listo. Muchas gracias, pastor. Sí, sí, claro que sí. Ok, sí. Sí, porque acuérdense que la muerte no es natural. Aunque, digamos, uno la ve hoy como natural, o la enfermedad no es natural tampoco, ¿cierto? Porque es la expresión del pecado. Entonces, lo que tiene que ver con eso desaparecerá, obviamente, porque ya no habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá nada de eso, porque ya estaremos en un cuerpo glorificado, en un mundo donde eh, ya no hay pecado. Entonces no existirá todo ese tema, pero sin duda habrá gozo. Miren que la escritura dice, permanece en el amor. ¿Saben? ¿Se acuerdan? Hay cosas que desaparecen, pero el amor hacia Dios, hacia Cristo, todo eso permanece. Hay una mano levantada, no sé si es Jonathan, que dice ahí, eres tú, Jonathan.
¿O se te quedó levantada? Le quedó levantada. Como que sí. ¿Hay alguna otra Se me pregunta? quedó levantada, qué pena. ¿Hay alguna otra Bueno, pregunta? ¿Aporte? tengo esta última inquietud. En el monte de Getsemaní estaba Cristo y le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es Ujú. posible, pasa de mí. Es decir, en pocas palabras estaba diciendo, yo no quiero ir a la cruz, pasa de mí esta copa. En pocas palabras estaba diciendo eso. Me imagino Ah, que en porque su humanidad, exacto, hay la pasibilidad y sí, el dolor claro, en su humanidad es estaba diciendo eso. experimentado en la humanidad. Ah, la pregunta, la Incluso, pregunta va, la pregunta va encaminada hacia él, cuando estaba en su ministerio encarnado. Pedro le dice, Señor, yo no voy a permitir que tú vayas a la cruz, que tú mueras. Y le dice Jesús a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, esto es necesario que acontezca. Entonces, ahí reprende Jesús a Pedro y le dice que es Satanás. Pero la expresión de Jesús, decir, Señor, si es posible, yo no quiero ir a la cruz. ¿Cómo queda esa parte ahí? Se toma, porque, bueno, en mi mente finita, carnal, atrevida, cabe la duda de que podría también Dios haber dicho, Jesús está dudando. O sea, como si se bueno, hubiera tomado como pecado. más adelante vamos a ver eso cuando lleguemos a Getsemaní. Entonces Ok, no se preocupen que cuando hablemos de la pasión, vamos a hablar de toda esa parte de listo, incluso lo que los padres decían de esa parte, que es bien interesante, pero para no irnos tan allá y dejar el listo, tema. Pato, listo. Listo, gracias. Bueno, hermano, entonces vamos a orar. Creo que ya no hay más preguntas.